Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle, me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Y hoy está con todos nosotros el gran Germán Martín, Mr. SP8266. Hola Germán. Hola, vaya recibimiento. Y lo puedes encontrar en Twitter en @gemac12. El tuyo es fácil, el de José Manuel, Galileo, sí. Trae miga. Mira que se lo digo, que se lo tiene que cambiar. Y nada, ya estamos aquí otra vez y vamos a tratar un tema que muy interesante, como casi todos los que tratamos, y vamos a hablar de un protocolo de comunicaciones que se llama MQTT y que es el protocolo ideal para nuestros dispositivos del IoT. Antes de continuar, tengo que hacer un par de avisos. Bueno, es un aviso y un saludo. Lo primero, quiero haceros un aviso, ya lo comenté si no recuerdo mal en el último programa, y es que el día 17 y 18 estamos organizando en Alicante una feria Maker, la Lucentum Maker, donde vamos a hacer charlas, talleres, expositores, van a venir un par de empresas y sobre todo expositores de más asociaciones Maker. El Hackspace de Valencia va a venir, también los Makers de Murcia seguramente vengan. Nosotros, la asociación Maker ALC, también vamos a exponer nuestros proyectos. Yo estoy trabajando en diferentes proyectos. Además, hemos convencido al ayuntamiento que nos permita hacer una carrera de drones, teniendo en cuenta todo el tema de seguridad, que estamos peleando con ello. Y bueno, como ya he dicho, yo voy a presentar algún proyecto que estoy trabajando, un tema de un acuario, monitorizar parámetros, tema de, como siempre, de plantas inteligentes, que me gustan mucho. Y de hecho voy a utilizar este protocolo de comunicaciones MQTT, que es del que vamos a hablar hoy aquí en este capítulo. Os espero a todos los que estéis cerca de Alicante o si venís de lejos, también seréis bien recibidos. Y nada, si vais por allí no dudéis en saludarme. Estaré encantado de tomarme una cervecita, una Coca-Cola, un café o lo que sea con vosotros. Yo estaré pues seguramente viernes, sábado y domingo. Allí metido será en las cigarreras en Alicante. He dicho un aviso y ahora falta un saludo, y es que quiero saludar a un grupo de Telegram de Arduino que el otro día contactaron conmigo, no sabían que estaba yo en el grupo camuflado, y bueno, en especial quiero saludar a Guancho y a Ali, que estuvieron ahí hablando conmigo, y a Adrián también, que está en el grupo. Y nada, un saludo, y siento no interactuar mucho con el grupo, pero es que al final no me da más la vida. Así que bueno, un saludo desde aquí, de La Tecnología para Todos y desde Programar Fácil. Y ahora sí, ahora vamos a entrar, que tenemos un monográfico bastante largo y completo que hemos ido haciendo durante la semana. Y me gustaría empezar hablando, lo primero, de MQTT, que es el protocolo de comunicaciones ideal para el IoT. Además, acompañando a este capítulo, vas a tener un amplio tutorial para poder configurar este protocolo con una Raspberry Pi y comunicarlo con un ESP8266. En este caso voy a utilizar uno de MCU, pero podríamos utilizar cualquier otra placa compatible que tenga un ESP8266. Además, también es compatible con Arduino. Pero para hablar del protocolo MQTT tenemos que remontarnos en el tiempo por un momento. Este protocolo permite que las máquinas hablen entre sí, es decir, de máquina a máquina o M2M, del inglés machine to machine. Y en un extremo tenemos un usuario final. En este caso es un dispositivo capaz de capturar información a través de sensores, información muy común, como ya sabemos todos, como pueda ser la temperatura, la presión, humedad, niveles o cualquier cosa. Pues toda esa información se envía a través de las redes de datos. Durante mucho tiempo esta arquitectura o disposición nos ha servido. Dispositivos enviando datos para ser almacenados en servidores. Es lo típico que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, las cosas o los objetos cada vez tienen más conectividad. En general, nosotros como sociedad nos hemos vuelto más conectados. De repente, en este panorama ha surgido una nueva tecnología que se llama Internet de las Cosas o IoT. Hemos hablado
en numerosas ocasiones en este podcast de qué es el IoT y cómo podemos utilizarlo. Y esto ha hecho que la red de dispositivos que ahora pueden comunicarse entre sí haya eclosionado. Cada vez existen más cosas u objetos conectados a Internet o a redes de datos. Entonces, lo que ha sucedido es que hay una necesidad real de un protocolo muy ligero que consuma muy poco ancho de banda y que permita comunicarse a través de la publicación-suscripción para tener una comunicación bidireccional real con acuses de recibo. Esto permite que los dispositivos pasen de tener una iteración punto a punto, como teníamos hasta ahora, a una iteración más sofisticada, donde se establezcan verdaderos diálogos entre las máquinas. Y aquí es donde entra en juego MQTT, un protocolo que permite eso, publicación y suscripción de mensajes, comunicación bidireccional y acuses de recibo de dichos mensajes. Todo esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Y vamos a empezar por qué es el protocolo MQTT. Bueno, ¿y qué es MQTT? Bueno, como ya he dicho anteriormente, pues es un protocolo de comunicaciones que va a permitir comunicarse las máquinas entre sí, lo típico que se llama M2M. MQTT son las siglas en inglés, Message Queue Telemetry Transport. Si lo traducimos, que es complicado traducir este palabra, sería como transporte de telemetría mediante cola de mensajes, algo muy rebuscado. Entonces vamos a llamarlo MQTT y así nos entenderemos todos. Pero básicamente es un protocolo que se basa en la mensajería de publicación, o sea, el protocolo de mensajería de publicación-suscripción, que al contrario que el que ya conocemos todos, la web, que es el HTTP, que es una petición, hago una petición y espero una respuesta. La gran característica, algo muy importante de este protocolo de MQTT es que es muy simple y ligero. Sí, por ser tan simple y ligero es ideal para sistemas que consuman, o sea, que dispongan de muy poco ancho de banda. También viene bien para cuando tenemos dispositivos que tienen muy pocos recursos de procesamiento o de memoria. Y cuando utilizan redes que tienen mucha latencia. La latencia, para quien no lo sepa, es el tiempo que tarda, el tiempo que pasa desde que se envía un mensaje hasta que se recibe en su destino. Por tanto, los objetivos de MQTT son minimizar el ancho de banda, permitir una comunicación bidireccional real, minimizar los requerimientos de estos dispositivos en cuanto a procesamiento, consumo, memoria, etcétera, y garantizar la fiabilidad y dar un cierto grado de seguridad, una seguridad suficiente. No estamos hablando de una seguridad con una encriptación de grado militar, pero sí una encriptación, un cifrado suficiente para que los datos que van por el protocolo MQTT sean seguros. Cuando hablamos también de fiabilidad nos estamos refiriendo a que en un sistema que implemente el protocolo de MQTT pues va a ser fiable en cuanto a la entrega de esos mensajes, dependiendo también de la calidad del servicio, que lo veremos ahora todo más adelante. Pero bueno, ¿quién creó el protocolo? Bueno, este protocolo fue creado en 1999 pues por dos máquinas, porque no se lo puede llamar de otra manera, que son Andy Stanford Clark de IBM y Arlen Nipper de Eurotech. Resulta pues que estos dos hombres estaban construyendo un oleoducto, no se sabe, bueno, de hecho la información que yo he podido encontrar no dice dónde, pero bueno, si es un oleoducto seguramente fuese en el desierto o por ahí en la estepa siberiana o vete tú a saber dónde sería. Lo que está claro es que no tenían una conectividad al uso, sino que tenían que enviar los datos a través de satélite. Y os imaginaréis que en el año 1999 pues no es como ahora. En aquellos tiempos pues este tipo de comunicaciones era muy cara. Entonces ellos idearon
pensaron que necesitaban un protocolo pues que cumpliera los objetivos que cumple MQTT. Al final lo que necesitaban es minimizar el ancho de banda, que fuera también una comunicación bidireccional. Los requerimientos de los dispositivos pues tenían que minimizarlos y también tenía que garantizar esa fiabilidad de lo que hemos dicho y un cierto grado de seguridad. Y con todo esto ellos crearon este protocolo que en principio, como ahora también veremos, pues era propietario. Este protocolo no solo se utiliza para dispositivos del IoT, se utiliza, bueno, para, como ya hemos dicho, comunicaciones de máquina a máquina. También se utiliza en aplicaciones móviles para optimizar el ancho de banda y el consumo de la batería. Y la página web de mqtt.org, la web oficial, pues puedes encontrar un montón de proyectos donde se está utilizando actualmente este protocolo. Algo muy importante a reseñar es que se trata de un estándar de comunicaciones. Esto fue desde el año 2014, se convirtió en un estándar por Oasis. Oasis es una organización sin ánimo de lucro que se orienta al desarrollo, la convergencia y la adopción de los estándares de comercio electrónico y servicios web. Y es que es muy importante los estándares, ¿no, Germán? Sí, los estándares es algo que permite la evolución, porque ahora se está hablando que el IoT no acaba de despegar y una de las razones no acaba de despegar en tanto como se esperaba porque no hay un acuerdo entre los protocolos. Por un lado tenemos empresas como Google y Apple que cada uno implementa sus protocolos y esto es una forma, no están al mismo nivel. Aquí estaríamos hablando más de protocolos como dices, máquina a máquina, pero es una forma de permitir que teniendo, o sea, al tener un estándar lo que vamos a permitir es que la seguridad y la interoperabilidad esté garantizada y permite la evolución de proyectos sin preocuparse del protocolo, porque si utilizamos todos el mismo protocolo no tenemos que gastar tiempo desarrollando en formas de comunicar nuestros sensores con los gateways y demás. Ahí has dado yo creo que en un punto clave. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que, bueno, Germán, tú estás ahí en Madrid, yo estoy en Alicante y decidimos los dos pues desarrollar un dispositivo, cada uno en nuestras ciudades, y decidimos utilizar, por ejemplo, este estándar, un MQTT. Pues gracias a que es un estándar, nosotros nos vamos a olvidar de toda esa parte de comunicación porque vamos a seguir unas reglas ya marcadas y que debemos de seguir. Si nosotros queremos utilizar ese protocolo, tenemos que seguir esas reglas. No nos queda otra. No podemos inventar. Y son las mismas reglas para los dos y no hay margen para el error. Exacto. Entonces tú cuando crees tu dispositivo o tu software, cuando nosotros vayamos a probar, no tenemos que preocuparnos de esa comunicación, sino que ya al tratarse de un estándar, pues lo único que haremos es ponerlo a funcionar y inmediatamente eso empezará a comunicar porque hemos aplicado el estándar. Es lo importante. Hay un ejemplo que es muy fácil de entender y todos nosotros utilizamos en Internet el protocolo TCP/IP o el protocolo IP. Este es un protocolo que se inventó ya en la década de los 70 y hoy en día prácticamente igual lo seguimos utilizando y nadie se preocupa cuando va a hacer una aplicación conectada que cómo comunica esa aplicación con un servidor. Simplemente usa IP porque está ahí y ya está. Hay un ejemplo muy claro que llevamos, más de 40 años utilizándolo y no ha habido ningún tipo de problema. Claro, algo muy importante para que se convierta en un estándar es que sea de código abierto. Exactamente. Sí, cuando IBM lo cedió a Apache, el código fue liberado. Lo liberaron, han publicado toda la especificación en la página de mqtt.org y está disponible de manera gratuita sin pagar ningún tipo de royalty a todo el mundo. Esto fue en el año 2011 cuando ya se liberó, ¿no? Por lo que hemos encontrado.
he dicho Apache, no, o sea, lo donaron al proyecto a Eclipse. A la fundación, ¿no? Eclipse no sé si es una fundación o es una organización. No, son los que hacen el IDE que se utilizaba para Android hasta hace no mucho y de hecho se sigue utilizando. Y tienen diferentes proyectos y uno de ellos es este SMQTT. Y antes hemos hablado también del tema de seguridad. Yo sé que tú estás bastante obsesionado con el tema seguro. ¿Qué seguridad podemos llegar a tener con MQTT? La seguridad es configurable. Pues se puede elegir una comunicación sin cifrado que puede ser perfectamente apto para una red local. Por ejemplo, si tienes un sistema domótico, ese sistema domótico se comunica a través de una red Wi-Fi que ya está cifrada. Entonces, quizá no te hace falta hacer un doble cifrado. Si esos datos los vas a enviar por Internet y ya no controlas por dónde pasan, sí que interesa cifrarlos. Entonces, para ello, MQTT permite añadir una capa SSL. O sea, es la misma capa que utiliza los servidores web para ser seguros, que es la S del HTTPS, pues el mismo mecanismo lo utiliza MQTT para ser seguro mediante un cifrado de clave pública. Cifra los datos y los transmite y van cifrados de inicio a fin. Y bueno, ahora ya nos meteremos un poco más adelante, nos meteremos más en el tema de qué son los topics y qué es esto de publicación-suscripción, pero cuando nosotros queremos enviar un mensaje, yo no he llegado a investigar tanto, pero sé que tenemos la posibilidad de caparlo con una contraseña, ¿no? Algunos topics, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, además del cifrado se le puede añadir una contraseña, es decir, que para conectarme al servidor sea necesario validarme con una pareja usuario y contraseña. Eso es independiente del cifrado, o sea, tú puedes hacer cifrado sin usuario o cifrado con usuario o comunicación en claro con o sin usuario. Depende del grado de seguridad, privacidad que quieras alcanzar. También hay que aclarar que el utilizar protocolo seguro, o sea, añadir la capa SSL, complica un poco para los microcontroladores, para sensores que utilizan microcontroladores más pequeños, tipo Arduino. Ya la Maker 1000 probablemente sí que es capaz y el SP8266 sí, pero bueno, digamos que hay que tener cuidado sobre todo con el consumo de memoria, que es lo que más afecta cuando se añade un cifrado de este tipo. Bueno, en SP8266 es a nivel de software. Sí. Maker 1000 tiene un chip de encriptación por hardware, lo que no sé si las librerías de MQTT lo utilizan, o por lo menos las que yo he probado no lo sé. En SP8266 no hay cifrado por hardware, con lo cual tiene que ser por software y eso tiene la pega de que consume bastante memoria. En SP32 sí que hay encriptación por hardware, pero hasta el momento no he llegado a probarlo, pero sospecho que tampoco utilizan esa implementación, o sea, ese cifrado por hardware y lo utilizan la misma librería con la misma encriptación por software. La ventaja que tiene el SP32 es que tiene bastante más memoria, con lo cual tampoco hay mucha pega por eso. Bueno, pues con esto damos por zanjado qué es el protocolo MQTT y ahora vamos a ir viendo poco a poco, pues vamos a ir profundizando más en las diferentes características que tiene este protocolo. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino kit para qué tú quieres? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú quieres abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En
programarfacil.com, formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hablar de la arquitectura del protocolo MQTT, es decir, cómo tenemos que montar este sistema que no es tan complejo, es bastante sencillo, pero sí que tenemos que entender cómo funciona. Lo primero que hay que decir es que trabaja con una topología de red en estrella. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que nosotros vamos a tener uno o muchos clientes y que cada uno de esos clientes se tiene que conectar directamente con un punto central al que dentro de esta arquitectura se le llama broker. Broker es el servidor. Sí, el servidor MQTT se conoce como broker. Como broker. Y por lo tanto, todas las comunicaciones que hagamos a través del protocolo MQTT en la red tienen que pasar por el broker. No queda otra. No podemos comunicar de un cliente a un cliente directamente, sino que primero tenemos que mandar el mensaje al broker y este ya lo redirige a los diferentes clientes. El protocolo, como ya he dicho, utiliza una arquitectura de publicación-suscripción. ¿Esto qué es? Bueno, esta arquitectura está basada en eventos y lo que hace es que cada mensaje se envía a los receptores que ya se hayan suscrito a esa publicación. De aquí viene el nombre de publicación-suscripción. Hay clientes que van a publicar mensajes y solo los van a recibir aquellos clientes que se hayan suscrito anteriormente a ese se suele llamar, bueno, no se suele, se llama topic, que ahora veremos un poco qué es esto del topic o el tema. Como ya he dicho, todos los mensajes pasan por el broker, no queda otra. Y este se encarga de distribuir a los clientes o receptores cada mensaje según el topic o el tema al que se hayan suscrito. Por lo tanto, un emisor o cliente publica un mensaje en el topic que viene a decir a quién va dirigido ese mensaje, y el broker se encargará de coger ese mensaje y enviarlo a todos aquellos clientes que se han suscrito a ese topic. Hay que aclarar que tanto los que envían como reciben, todos son clientes. O sea, no hay ninguna distinción entre ellos. Solo hay un servidor que es el broker y tanto el que envía datos como el que recibe es cliente. Y de hecho un cliente también puede enviar y recibir. Eso es importante, sí, porque yo cuando estaba escribiendo el artículo quería definirlo de así. Al final lo que tienen que entender los oyentes es que hablamos de cliente que puede tomar el rol de receptor o emisor. Y puede ser tanto receptor o emisor, o sea, son de las dos maneras. En un momento dado en el tiempo va a ser un emisor, va a enviar un mensaje, pero al segundo siguiente puede ser un receptor, o en el mismo momento puede ser un receptor. Un emisor puede ser, por ejemplo, un sensor de temperatura que cada minuto está enviando un mensaje al broker para informar a todos los que estén suscritos a ese tema o a ese topic de cuál es la temperatura que está midiendo. Y en cambio, un dispositivo que recibe mensajes puede ser un relé. Un relé controlado por un SP8266 que recibe un mensaje para cerrarse, para activarse y otro para desactivarse. Exacto, y eso precisamente es el ejemplo que yo he tratado en el artículo. Es decir, al final sí que hago también pues enviar un mensaje, digamos como si lo enviaras al otro extremo, que realmente la temperatura al final al que se la vas a enviar es al propio servidor. Porque claro, el broker también puede trabajar como un cliente, puede ser un cliente. Uh-huh. Porque en el caso de montarlo, como veréis también en el artículo que acompaña a este capítulo, pues se monta todo en una Raspberry y al final se monta el broker dentro de la Raspberry, pero tú también puedes montar y puedes hacer que sea un cliente y que reciba esa temperatura y que la almacene, por ejemplo, en una base de datos. Exacto.
Y luego el otro, el ejemplo, dentro del ejemplo que acompaña a este capítulo, pues lo que voy a hacer es eso, un 1, un 0 para encender o apagar un LED. Pero bueno, puede ser perfectamente lo que has dicho tú, un relé. Y eso sería el mensaje, que es lo que se va a enviar. Al final, lo que vamos a tener es eso, los receptores o clientes recibirán ese mensaje solo si están suscritos a ese topic. Estamos hablando de topic, de tema, vamos a explicar qué es un topic, si te parece bien, Germán. Yo creo que es necesidad de explicarlo ya para que la gente lo vaya entendiendo. Sí, el topic es básicamente, lo puedes entender como a quién mandas el mensaje, pero realmente el que envía el mensaje no tiene por qué saber a dónde se envía, sino que únicamente él lo envía al broker, es la única dirección, digamos, la única dirección IP que conoce el cliente, y el broker es el que se lo reenvía a todos los que se hayan suscrito. Con lo cual, lo puedes ver como una dirección o lo puedes también ver como quien habla del subject de un correo electrónico. Le pones el tema, manda una temperatura y le dice, esta temperatura es la temperatura de la cocina. Yo creo que lo mejor, vamos a hacer la analogía, y además Germán tuvo la idea, y la analogía de la parte del que se suscribe. Al final lo que tenemos es, imaginaros que tenemos una editorial que publica revistas, ¿vale? Claro, la editorial publica revistas de diferentes temas. Y partimos de la parte de arriba donde tenemos la editorial, donde están ahí pues la gente que trabaja en la editorial, que están los editores que están escribiendo las revistas, y tiene dos categorías. Va a tener una categoría de electrónica y otra de programación. Es decir, esa editorial publica cosas relacionadas con la electrónica y cosas relacionadas con la programación. Dentro de la electrónica, pues siguen haciendo subdivisiones y tienen subcategorías. Pues de electrónica tienen otras dos subcategorías que son placas y componentes. Y de programación tiene otras dos subcategorías donde tenemos servidor y cliente. Es decir, vamos a tener programación de servidor o programación de cliente, es decir, backend o frontend. Bueno, pues dentro de esas más subcategorías vamos a tener las revistas. Por ejemplo, de electrónica, placas, vamos a tener Arduino y SP8266. Y esa sería, teníamos una revista que es Arduino, una revista que habla del SP8266. También tenemos dentro de electrónica, pues componentes donde hablan del sensor DHT11 y del DS18B20. Son dos sensores de temperatura, solo específicamente a esas revistas. Y de programación igual. Bueno, pues tenemos la de backend, donde habla de Node.js y de Java. Y de programación frontend, pues habla de JavaScript y HTML. Al final lo que tenemos abajo del todo son todas esas revistas que hablan de Arduino, SP, DHT11, DS18B20, Node, Java, JavaScript y HTML. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, leer esas revistas. Sí, al final lo que hace un cliente, nada más conectarse al broker, es decir, yo quiero las revistas de electrónica y componentes. Entonces, pues todo lo que llegue se le reenvía. Claro, ahí si tú te suscribes a Electrónica Componente, le llamas a la editorial, oye, quiero recibir todas las además tienes que decirlo así, quiero todas las de Electrónica Componentes, te van a llegar el DHT11 y el DS18B20, es decir, de todos los componentes. Pero si tú, por ejemplo, también te puedes suscribir a decir, bueno, es que a mí el DHT11 no me gusta y yo solo quiero recibir DS18B20, pues dices, me suscribo solo a esa revista. Es decir, según vamos subiendo de nivel, pues te van llegando más revistas. Si te suscribes a todas las de electrónica, pues te van a llegar todas las de placas, todas las de componentes. Entonces puedes suscribirte a lo que tú quieras y vas a recibir solo, digamos que de aguas para abajo en esa jerarquía dentro de la editorial. Aunque puedes jugar, como veremos ahora, con diferentes símbolos, comodines, que te permiten suscribirte a diferentes cosas. Yo creo que con esto ha quedado claro el tema, ¿no? Sí, a ver, al principio es complicado, por lo menos para mí lo fue, porque tienes la duda de qué formato tiene que tener el topic, qué formato tiene que tener los datos. MQTT no lo especifica, o sea, el que pones en el topic y que pones en los datos es cosa del que programa.
Tú puedes hacer divisiones, por ejemplo, si vas a hacer un sistema domótico, poner en el primer nivel mi casa, el segundo nivel pones la habitación y el tercer nivel pones el sensor. Entonces quiero los datos de mi casa, dormitorio, temperatura. Entonces te mandará todos los datos de temperatura. O quiero mi casa, dormitorio, iluminación. Pero, por ejemplo, dices, si quiero todos los datos de la cocina, pues dices mi casa, cocina, y pones el comodín, que creo que no hemos comentado, pero es el comodín, el almohadilla, el hash. La almohadilla, sí. El hash. Sí, eso además pondré yo unos ejemplos para que quede más claro en el artículo. Uh-huh. También es cierto que se parece mucho a las escenas que hay dentro de los sistemas domóticos, uh-huh, donde van poniendo como diferentes escenas y las van repartiendo a lo largo de la casa. Tampoco me hagáis mucho caso porque yo no tengo un sistema domótico en mi casa al uso. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si nosotros tenemos bueno, antes de continuar, es decir, el topic, al final lo que es el topic es ese tema. Es decir, si nosotros partimos de casa, luego tenemos cocina y luego temperatura, pues el topic sería casa, cocina, temperatura. ¿Cómo se separan esos niveles? A nivel de sintaxis, bueno, pues se separan con una barra. Una barra, la barra del 7, la que está en el número 7, pues eso es lo que separan los diferentes niveles. Por lo tanto, si nosotros, claro, se pueden hacer diferentes juegos. Como bien has dicho tú, no hay nada especificado. Nosotros podemos hacer esa jerarquía de topic o lo podemos dividir como queramos. Y podríamos llegar a tener, pues, oye, mira, yo quiero tener en un momento dado controlado todas las luces. Uh-huh. ¿Para qué? Para que en un momento dado tú digas, en vez de ir apagando luz por luz de cada habitación, pues tú puedes enviar un mensaje a casa iluminación, que de iluminación van a colgar todas las bombillas que tienes en la casa y decir, apagaros. Y sí, claro, todo esto tenemos que hacerlo programando, por supuesto, pero puedes llegar a conseguir que mandando un mensaje solo a ese topic se apaguen todas las luces de la casa. Exacto. ¿Es a lo que yo me refiero? Sí. Puedes utilizando los comodines, o puedes hacer utilizando el de hash, hacer el de hash, que es el de almohadilla, digamos que es todos desde ahí para abajo. Uh-huh. O sea, es un comodín que dice, bueno, a partir de aquí todo para abajo. Quizá el que yo estoy explicando más es el más. El símbolo, el más, donde uh-huh, pues pones un más y es casa más luz, y ahí a todas las estancias de la casa que tengan por debajo luz y por arriba casa, pues le mandas un mensaje. Eso es. Claro, al final es un poco de meterse un poco en la lógica de lo que es esto de los niveles, de los topics, pero luego una vez que ya lo tienes pensado y lo plasmas, sobre todo yo recomiendo que es lo que he hecho yo, cogerte con un boli y con un papel y hacerte un esquemita donde vayas colgando. El primer esquema no te va a valer y cuando empiezas a programar ves que dices, no, esto no puede ser así porque si no, a ver cómo llego hasta aquí, y lo vas retocando poco a poco y al final lo consigues hacer. Y yo creo que con esto el topic más o menos, yo espero que haya quedado claro y que bueno, que os animéis sobre todo a probar. Entonces hemos hablado ya de lo que es el topic, hemos hablado que es una topología en estrella, es decir, que vamos a tener un nodo central que va a ser el broker o servidor, y claro, lo más importante es el mensaje. El mensaje lo vais a encontrar, bueno, el mensaje es lo que vamos a enviar, qué información vamos a transmitir, ya sea una temperatura, un 1, un 0 o lo que sea. Es muy importante también que sepáis que normalmente lo vais a encontrar por ahí en la literatura, lo vais a ver como payload, que es la carga útil, se suele traducir, pero bueno, que es el mensaje, lo que vamos a transmitir. Se envía de manera asíncrona, es decir, no hay que esperar una respuesta, tú lo envías, transmites y ya está. Olvidas, eso es. El broker es el que se va a encargar de recoger ese mensaje y ya verá lo que hace con él, porque ahora también veremos que hay diferentes servicios de calidad de servicio. Bueno, solo decirte el mensaje que tiene 3 partes, se divide en 3 partes. Primero, que es el encabezado header fijo,
que es el encabezado, que son 2 bytes. Esto siempre tiene que ir en todos los mensajes. No, yo no he investigado mucho, pero entiendo que ahí tendrá que haber temas claves como pueda ser el propio topic, ¿no? Que tiene que ir, me imagino. Y seguramente pues vaya el tema del QoS, que ya lo veremos ahora más adelante. Luego lo siguiente que vendría sería el encabezado variable, que son 4 bits, perdón. Por lo tanto ya tenemos 2 bytes y 4 bits. Son 12 bits. Y luego ya iría el mensaje. Aquí, o la carga útil o payload. Aquí, por lo que yo he podido leer, dice que podemos enviar hasta 256 megas. Sí, me he quedado alucinado. MQTT lo deja abierto, pero luego realmente hay que pensar que las máquinas que están hablando entre sí, esas máquinas son sensores con microcontroladores. Entonces hay que tener en cuenta que para enviar un mensaje lo tiene que almacenar entero en memoria. Entonces luego estamos hablando en implementaciones reales vamos a tener mensajes máximos de entre 2 y 4 kilobytes, que no está mal. O sea, cuando hablamos de mensaje podemos enviar un texto o podemos enviar un número, pero podríamos enviar también un objeto en formato JSON, que eso es algo bastante habitual. Cuando hablan aplicaciones entre sí, el formato JSON es muy cómodo a la hora de programar. Sí, se puede parsear muy rápidamente y lo podemos tratar. Al final un JSON es como un XML, ¿sabes? Son datos ya estructurados y que podemos ordenar fácilmente. Sí, y que es una forma de enviar varios datos en un solo mensaje. No tiene por qué ser un dato concreto. Puedes enviar una estructura completa. Y relacionados entre sí también, eso es importante. Sí, exactamente. Y bueno, lo importante de esto, o sea, hablamos sobre todo del mensaje de pues el encabezado fijo, la variable y el mensaje. Bueno, pues sobre todo para que os deis cuenta que es que cada bit está estudiado cuidadosamente para que consuma el mínimo ancho de banda posible. Es increíble ya que si no enviamos nada, o sea, si enviamos un 1, que es un bit, y necesitamos meter los 2 bytes más 4 bits, al final con 13 bits lo que tenemos es ya un mensaje que estamos transmitiendo y es una comunicación bidireccional y fiable. Es importantísimo. La verdad es que estos dos tíos fueron unos cracks a la hora de inventar esto. Sí, hay que aclarar que MQTT funciona sobre el protocolo TCP, que ya de por sí establece una conexión y garantiza una comunicación extremo-extremo. Punto a punto, claro, que eso es lo que yo hablaba al principio. O sea, hasta ahora hemos estado conviviendo entre esa comunicación que es de punto a punto unidireccional, es decir, pues yo que es el HTTP que hemos utilizado toda la vida, yo te mando una petición y espero una respuesta, además que es síncrono. A partir de ahora no, ahora ya se establece una comunicación. Tú me hablas, una máquina habla con otra máquina y se pueden enviar mensajes muy sencillamente. Y es una comunicación bidireccional real. Algo importante también que hemos ido, yo creo que lo hemos dicho en alguna, lo has dicho tú además, que es que los clientes, o sea, no se conocen, nadie sabe cuántos clientes hay, o sea, los propios clientes no saben si en el otro extremo se va a recibir el mensaje o hay alguien suscrito a ese topic o no. Uh-huh. El único que lo sabe es el broker. El broker conoce a todos los clientes, pero los clientes no se conocen entre sí. Claro, y también algo muy importante es que esta comunicación puede ser de uno a ninguno, de uno a uno o de uno a muchos. Uh-huh. Sí, y realmente el coste para el broker, si hay muchos clientes, no es mucho más que si hay solo uno. O sea, es un protocolo muy escalable. Si tienes 20 dispositivos que están recibiendo un valor de temperatura, pues el sistema no tiene que crecer tampoco no tiene que crecer demasiado para admitir esos 20 clientes. Vale, y en el supuesto de que, por ejemplo, la conexión se caiga, ese broker es capaz de almacenar ese mensaje. Sí, puede almacenarlo y eso lo define el cliente. El cliente al enviar un mensaje le dice al broker si lo tiene que almacenar para cuando alguien se suscriba a ese mensaje, en ese mismo momento reciba el último valor enviado, que es algo muy, muy útil en unos casos y en otros casos no es lo que se desea, pero por eso es el cliente el que decide. Sí, eso la verdad es que en ciertos casos puede ser muy, muy interesante esa capacidad. También hay otra función que se llama, es muy gracioso, porque se llama el último deseo.
que es cuando, porque el broker hemos dicho que conoce a todos los clientes, entonces sabe cuando un cliente lleva mucho tiempo sin comunicarse, entonces hay un tiempo configurable que si un cliente no dice nada, el propio broker, por iniciativa propia, manda un mensaje diciendo, cuidado que este cliente se ha desconectado. El mensaje que envía lo define también el cliente al conectarse. El cliente al conectarse le dice a qué topic se suscribe y le dice cuál es su último deseo. Es decir, qué mensaje tiene que mandar en el caso de que no se comunique con el broker. Está todo muy bien pensado y estructurado para que funcione y que sea bastante fiable. Y también hablando de, pues eso, de la calidad del servicio, hay un parámetro que también se puede enviar, que es el QoS, del inglés Quality of Service, que al final lo que viene a determinar es cómo se entregan los mensajes a los receptores. Es decir, la calidad. Se especifican en cada mensaje que se envía y puede haber 3 grados de calidad. El QoS es 0. Lo que viene a indicarnos es que como máximo una vez, es decir, puede que no se entregue, nosotros lo que vamos a hacer es enviar el mensaje y le decimos, bueno, como máximo se lo vas a entregar una vez al receptor, pero no te garantiza que se entregue. Luego tenemos con un nivel 1 que al menos una vez se va a entregar. Esto lo que te garantiza es que al menos se va a entregar una vez, pero puede que se entreguen duplicados. También hay que tener mucho ojo con esto. Y luego ya la máxima calidad, que es el 2, que es que se entrega exactamente una vez. Y eso es lo que garantiza, que llegará una vez el mensaje al receptor. Cuanta más calidad, por supuesto, menos rendimiento vamos a tener en nuestra red. Porque sí, deberá hacer ciertas comprobaciones, entiendo. Y en esta ocasión también es el cliente el que decide. Lo que sí se puede hacer en el broker es limitar, es decir, evitar que ningún cliente pueda pedir una calidad de servicio 2 o una calidad de servicio 1, que siempre, aunque la pidan, se le dé la calidad de servicio máxima que tengamos definida en el broker. Claro, lo ideal es utilizar la 2. Bueno, depende. Normalmente se utiliza la 0, sobre todo, depende del tipo de red que tengas. Una red local no hace falta garantizar la entrega porque la red es suficientemente fiable. Pero al enviarlo por internet, sobre todo si es una red, pues una red GSM o en ese caso quizás sí que interese. También hay que entender que cuando tienes que garantizar la entrega, también el consumo del cliente sube. Entonces, si tienes un equipo alimentado por baterías, pues te interesa utilizar una calidad de servicio 0. Si estás enviando un dato de temperatura cada minuto, que pierdas una temperatura, pues depende del proyecto, puede no ser muy importante. Eso al final es para cada proyecto pues será un caso específico. Sí que es cierto que yo en las pruebas que he hecho, por ejemplo, en mi red local, en mi casa, y al intentar hacer encender un relé con nodo de red y con MQTT, sí que encuentro una latencia, es decir, lo que hablábamos antes. Le daba y no pasa ni un segundo, pero sí que se nota que no es instantáneo, no es como un interruptor que yo le doy pum pum y se enciende y se apaga, sino que aquí tenemos pues un tiempo de demora pues debido a todo esto. De hecho, lo miré y lo tenía con calidad 2. Uh-huh. Y realmente eso sucede porque no es una comunicación punto a punto real, sino que todas las comunicaciones pasan por el broker. Entonces, el broker recibe el mensaje, establece una comunicación con el otro cliente, le envía el mensaje y si además tienes calidad de servicio 2, tiene que confirmarlo. Entonces, pues sí que hay un tiempo que tarda. También se añade latencia al utilizar el protocolo TCP. El protocolo TCP utiliza una conexión fiable, pero esa conexión fiable añade una latencia. Pero vamos, que nada que no podamos vivir nosotros con esta latencia y con estos delays sin ningún tipo de problema. Y esta sería la arquitectura que debemos de montar en un sistema que utilice el protocolo MQTT. Pero claro, esto no tenemos que hacerlo nosotros a mano. Ahora vamos a hablar un poco de qué posibilidades tenemos a nivel de software para montar pues un sistema donde utilizamos el protocolo MQTT.
Bueno, y cómo no, aquí es donde entran en juego las placas de desarrollo, placas microcontroladoras como Arduino y ESP8266. Al final lo que vamos a necesitar son clientes, que lo típico, no tiene por qué ser obligatorio, pero lo típico es que utilicemos un microcontrolador, como que pues el que viene en Arduino, en la Temega, el de ESP8266, ya sea con Node MCU, con Wemos o con lo que sea. Y por otro lado vamos a necesitar un servidor o broker. Como servidor o broker nos puede valer nuestro ordenador de sobremesa, nuestro portátil, laptop o cualquier otro ordenador, pero vamos, es súper recomendable cuando ya nos metemos con todo este tema de MQTT, es hacernos con una Raspberry Pi que consume muy poquito y es bastante sencillo el instalarnos un broker. Aquí como broker yo creo que no tenemos discusión, ¿no, Germán? Sí, hay varias alternativas, pero la más popular es Mosquito. Se escribe Mosquito como suena, pero con doble T. Es un software, es un broker con todas las capacidades de las que hemos hablado, te permite gestionar calidad de servicio, cifrado, validación con contraseña, con usuario y contraseña, y realmente es muy ligero y una Raspberry Pi, incluso de las antiguas, es más que suficiente para mover este servidor. Sí, además yo lo tengo montado. De hecho, ya os digo que en el tutorial que voy a dejar acompañando a este capítulo del podcast, pues os lo pondré ahí. Es súper sencillo. Lo único que sí que es cierto que he encontrado, por la información que he encontrado por internet, no hay que utilizar así el apt-get para instalarlo, sino que bueno, porque te instala una versión antigua y puedes tener problemas de compatibilidad con ciertos programas, con ciertos software, y que te recomiendan pues que te hagas la descarga directamente desde el repositorio de Mosquito y que lo hagas, digamos, un poco manual. Dos pantallas más, o sea, dos comandos más y ya está. Hay otro software también que toma el nombre de Mosca. Yo imagino que es en contraposición a Mosquito, que está programado en Node.js, y la ventaja que el desarrollador dice que tiene es que es muy escalable, es decir, que para sistemas que tienen muchísimos clientes dicen que funciona mejor que Mosquito. Yo la verdad que no lo he probado y es bastante más complicado de instalar. Bueno, al estar en Node.js, si ya tienes instalado el entorno de Node.js es sencillo, pero luego hay que configurar muchos archivos de texto y no es tan inmediato como Mosquito, que es hacer una línea de comando que está en su página oficial y ya se instala. Y bueno, para todos aquellos que viváis en el lado oscuro como yo, que trabajamos con Windows, ya os tengo que decir que es más complejo instalar Mosquito en Windows que en Linux, pero bastante más complejo. Os lo digo por experiencia, porque en Linux, en la Raspberry, en Raspbian, es muy, muy sencillo, la verdad. Entonces, ya tenemos esa parte de la arquitectura configurada, donde tenemos el broker, que es Mosquito, y ahora tenemos que ir al cliente. Los clientes, en este caso, van a ser los ideales que sean las placas microcontroladores Arduino o ESP8266. Aquí igual tenemos un amplio abanico, pero hay una librería que destaca sobre las otras, ¿no, Germán? Sí, es la que se conoce como PubSub Client, es cliente de publicación suscripción. Es la más utilizada, pero hay algunas otras, sobre todo para ESP8266 y ESP32, que son más modernas y más adaptadas a estas placas en concreto. Hay una que se llama Async MQTT asíncrono, que implementa funciones de programación asíncrona que básicamente son funciones que se llaman cuando reciben un mensaje. No tenemos que estar consultando constantemente si se ha recibido un mensaje, sino que es la propia librería la que ejecuta nuestro código cuando se recibe un mensaje. ¿Te refieres a la callback? Sí, una llamada callback.
Sí, Eso es. la que he trabajado y la que he estado trasteando, la de PubSub Client, y sí que es cierto que al final ahí no te suscribes, sino que recibes todo. No, no tienes por qué. Yo creo que... Por lo menos lo que, de hecho lo he estado viendo en el ejemplo, y lo que recibes es todos los mensajes de todos los topics y luego tú filtras No, por topic. no lo sé. Yo las que he utilizado, utilizas al suscribir, o sea, primero te conectas al broker y luego la siguiente instrucción es el suscribe con una cadena de texto que es el topic. No sería muy robusto que un microcontrolador que tiene tan poca capacidad recibiera todos los mensajes, porque en un sistema domótico, bueno, tienes bastantes mensajes, pero relativamente no son muchos. Pero tú imagínate en un broker público que está recibiendo la información de todos los que están utilizando ese broker. No sería demasiada información. Lo estoy viendo ahora aquí y es cierto. O sea, lo que hace es, porque la función setup no lo hace, y lo que hace en la función loop está constantemente comprobando o sea, una reconexión, hace una reconexión. Y entonces todo eso se lo lleva, toda esa lógica se la lleva a esa función que se llama reconnect, donde yo no lo estaba viendo. Hay un topic especial que es poner la almohadilla solamente. Eso significa que te envíe todos los mensajes que reciba el broker, además de los suyos propios. El broker está enviando normalmente, pues Mosquito concretamente, está enviando si alguien se suscribe, como hemos dicho, información de su funcionamiento, tanto memoria ocupada, número de clientes, o sea, da bastante información. Entonces, si utilizas ese topic, en la almohadilla, te reenvía todo eso. No es recomendable hacerlo con un microcontrolador. Si utilizas un cliente que corra en Windows o en Linux, sí que puede ser útil si vas a hacer algún diagnóstico o un debugging del código o del broker. Vale. Y bueno, aparte de todo esto, que son pues lo que hemos hablado de servidor cliente, pues hay un montón de herramientas pues que nos permiten para hacer pues prácticamente de todo. He visto hasta clientes WebSocket que nos permiten conectarnos desde una página web, e incluso una que es un espía MQTT, pues para ver qué es lo que se está trazando, porque sí que es cierto que cuando estamos trabajando no es al uso como estamos a lo mejor acostumbrados, que vemos toda la comunicación, qué es lo que se están enviando, sino que estamos jugando ahí un poco como por debajo. No estamos viendo esos datos reales, a no ser que tú con un cliente te suscribas a todos los topics y estés recibiendo y trazando toda esa información. Sí, eso es. Por eso vienen muy bien esas herramientas, la que comentabas de MQTT Spy, pero también hay herramientas para móviles, tanto Android como iOS. Tienes clientes MQTT que te pueden servir para hacer debug, para depurar código, o incluso para enviar mensajes desde el móvil para controlar, por ejemplo, las luces de tu casa. Es cierto que todo esto estamos hablando de si queremos montarlo en nuestra casa, que al final es algo que ya también os comenté en los últimos programas, que sigo investigando, y menos mal que tengo aquí el apoyo de Gran Germán, que me da muchas ideas y me dice muchas veces por dónde tengo que tirar en mis investigaciones. Y es lo más sencillo. O sea, te lo montas aquí, te olvidas primero de pagar, porque sí que es cierto que bueno, hay brokers públicos, que vamos a hablar ahora un poco de ellos, pero que al final pues tiene sus limitaciones. Es decir, la gente no podemos pretender tener todo gratis, y en algún momento pues tenemos que pagar por los servicios. Y nos ofrecen planes gratuitos, pero con restricciones. Entonces, muchas veces se nos quedan escasos. En ese caso, lo podemos hacer en nuestra propia casa, con nuestras propias herramientas, con nuestro propio hardware y el software de código libre. Mi intención es intentar buscar ese camino donde nos permita hacerlo de una manera sencilla y, entre comillas, que no nos suponga un gasto excesivo. Al final, si nosotros queremos controlar o queremos tener esa información
cuando no estemos en nuestra casa, es decir, desde fuera, pues de alguna manera tendremos que conectar ese broker o ese sistema, tendremos que conectarlo a Internet. Ahí es donde realmente aumenta la complejidad. O sea, hasta ahora, si nosotros lo montamos dentro de nuestra red local, lo estamos controlando dentro de casa, no vamos a tener mucho problema. No es excesivamente complicado. Ahora, cuando todo eso lo queremos sacar y queremos controlarlo fuera de casa, conectarlo a Internet, pues ahí es donde pueden surgir la dificultad y también donde vamos a poder tener problemas, porque esto es algo que me acuerdo que cuando empezamos a hacer el programa juntos, Germán, lo recalcabas. Cuando hablamos del IoT, cuando hablamos de temas domóticos, ya no estamos hablando de datos, estamos hablando de cosas físicas. Sí. Ahora estamos hablando de que nos pueden abrir la puerta, que nos pueden abrir la ventana, subir las persianas. Mucho ojo con lo que hacemos. Claro. Eso es, pueden saber si estamos en casa o no, pueden saber qué horario tenemos, que... O sea, analizándonos los datos que obtienen los sensores de nuestra casa, sin saberlo podemos estar revelando mucha información. Por eso hay que tener cuidado de qué datos sacamos fuera de casa. No hay que volverse loco, pero también vamos a ser un poco sensatos. Sí, hay que ser consciente. Muchas veces yo me lo planteo, digo, no, es que me gusta tenerlo, pero ¿qué utilidad tiene? Es decir, si tú no estás en casa, ¿qué utilidad tienes? Muchas veces yo lo pienso y digo, bueno, la utilidad de llegar a un amigo y decirle, mira lo que tengo en el móvil, mira, voy a encender la luz y voy a apagar la luz, pero utilidad, o sea, práctica no tiene. Es decir, si tú estás en casa, pues te apetece que eso sea automático. Es decir, si la luz del salón todos los días la enciendes, cuando se va el sol, porque tienes una lamparita, bueno, pues eso lo puedes configurar a través de las horas y decir, bueno, pues a esta hora te enciendes y a esta hora te apagas y ya está, no hay más. Y ya lo tienes configurado, pero no tienen, muchas veces todo eso no tiene utilidad fuera de casa. Entonces vamos a pensarlo bien antes de diseñar, y mi recomendación es que empecemos con algo local, y si realmente vemos que es una necesidad tenerlo que controlar de fuera de casa, pues planteemos cómo lo podemos hacer de la manera más segura. Una de las formas es no dependiendo de ti. En mi caso, yo hablo de mi caso, de que sería capaz de montarlo, sí, pero yo no estaría 100% seguro de lo que he hecho a nivel de seguridad. Entonces preferiría dejarlo eso en manos de expertos. ¿Qué expertos? Pues servidores, como por ejemplo los brokers públicos a los que tenemos acceso. Uno que suena un montón es el Cloud MQTT. Yo no lo he probado, la verdad. Sí, yo por los que he visto es el que mejor pinta tiene. Tiene un plan gratuito que te permite conectar hasta 10 clientes y te admite una velocidad máxima de datos de 10 kilobytes por segundo, que puede parecer poco, pero para enviar datos de temperatura, humedad, incluso el estado de las luces de la casa de vez en cuando, pues es suficiente. También hay que aclarar una cosa. Cuando estás utilizando un broker público, puedes estar utilizando también el privado, es decir, enviar todos los datos al tuyo de tu casa, y luego algunos de esos datos los puedes estar enviando al otro. No tienes por qué enviar todos esos datos. Entonces, ponen los datos que te interesa a ti tener disponibles en cualquier sitio en el broker público, y los otros en el privado, el resto en el privado. Normalmente, por ejemplo, Cloud MQTT sí que admite cifrado, porque hay otros gratuitos, por ejemplo, el de la Fundación Eclipse. Hay uno que es iot.eclipse.org, que lo puede utilizar todo el mundo, pero no tiene ni validación de usuarios ni cifrado. Entonces, ellos recomiendan, o sea, lo tienen disponible para que la gente haga pruebas, pero no recomiendan utilizarlo en un sistema real, y más si utiliza datos que sean privados, porque cualquiera los va a poder recibir fácilmente. Si conoce el topic, los va a poder recibir, o si utiliza los comodines. O sea, claro, cuando estamos a lo mejor enviando información
por ejemplo, de temperatura a lo mejor no nos importa, pero cuando seamos encender o apagar una luz, pues a lo mejor eso ya... Yo no encendería una luz no conectaría una luz a través de esos... Para probar, seguro que... para desarrollarte viene muy bien, sobre todo si no tienes una Raspberry Pi o no te atreves a instalar un broker tú mismo, el Mosquito, tú mismo, que aunque sea muy sencillo, pero a lo mejor en un primer momento simplemente quieres probarlo y no quieres gastar tiempo en investigar cómo se instala Mosquito, pues es utilizar uno de estos y ya está, y lo pruebas, si te gusta, pues adelante y si ya te lo instalas en local, pero bueno, para probar está muy bien. Esa es la vacuna que nos puede librar de eso, es cuando ya empiezas por Node-RED. Eso es. Entonces ahí es cuando dices, no, sí que necesito Mosquito. Porque si no, no va. Porque claro, todo esto que estaba comentando Germán, pues esto es uno de las también de las cosas que nos ha ido enseñando Germán, que es el tema de Node-RED. Cuando habla de, bueno, puedes enviar ciertos datos a una plataforma, la nube MQTT, y otros datos quedártelos tú, y así pues jugar. Pues para integrar todo esto, lo podemos hacer a nivel de programación, pues lo podemos hacer prácticamente cualquier lenguaje de programación, porque existen librerías MQTT para todos los lenguajes de programación. Pero cuando realmente coge potencia esto y se puede hacer rápido es cuando se hace todo esto con Node-RED. ¿A que sí, Germán? Sí, pero si nos ponemos a hablar de ello, vamos a estar aquí o 2 o 3 horas más. De hecho, yo lo tengo apuntado aquí en el guión. Dejamos para otro día hablar de la integración con Node-RED, porque si no, nos podemos tirar otras 2 horas más hablando de ese tema. Y nada, eso sí que es cierto, que tenemos pendiente, tenemos que ver cómo organizamos ese programa donde hablemos de Node-RED, porque yo tengo muchas ganas, Germán tiene muchísimas ganas, no de ahora, sino desde hace tiempo, y ahora yo que me he puesto las pilas con ello entiendo por qué, porque es un vicio ese programa, pero un vicio total, porque te permite probar tus cosas muy rápidamente y poner en comunicación diferentes sistemas con MQTT, con lo que sea, y es muy potente. Pero bueno, lo dejo hasta aquí, no quiero hablar nada más de él para no liarnos. Y yo creo que hemos dado una pequeña introducción y hemos visto los aspectos más importantes del protocolo de comunicaciones MQTT para el IoT. No sé si tienes que añadir algo más, Germán. No, nada más recomendar a quien empiece que MQTT es muy sencillo, que es incluso, a mí me parece mucho más sencillo incluso que una comunicación IP con un microcontrolador, porque no tienes que preocuparte de direcciones, no tienes que preocuparte de componer una página web, por ejemplo, de hacer una petición HTTP, simplemente enviar un texto y ya está, utilizando una función que ya te la da la librería y ya digo, pues, que incluso para un sistema que vaya a controlar un microcontrolador desde un móvil, que muchas veces me llegan consultas, oye, quiero controlar las luces de mi casa con el móvil, ¿qué hacer? Tengo que desarrollar una aplicación en Android y no, es mucho más sencillo. Te montas un broker MQTT, te instalas un cliente, que los hay incluso que te puedes diseñar un panel de control en el propio móvil, para Android por lo menos los hay, y te creas un botón que envía un mensaje MQTT y que es encender la luz, y otro que lo apaga, y con eso simplemente ya lo tienes. O sea que es realmente sencillo, y para quien esté empezando es algo muy, muy asequible. O sea, quien esté empezando y quiera meterse ya de lleno en el IoT es una muy buena manera de empezar. Sí, es el presente y el futuro. No queda otra que pasar por aquí, por las posibilidades que tiene, que volvemos a recordar que al final lo que nos va a permitir es que realmente exista una comunicación bidireccional, cosa que hasta ahora, pues con HTTP, por ejemplo, no era así. Al final teníamos un cliente, un servidor, y no era un tema o sea, no podían comunicar de esa manera bidireccional de una manera sencilla, de una manera fácil. Además que no nos va a entorpecer en nuestra red local, ya que es un protocolo muy ligero y, como veis, es todo ventajas, así que hay que ponerse las pilas con MQTT si queremos desarrollar proyectos interesantes para el IoT o para usos domóticos o para lo que sea, donde intervengan placas con conexión a una red Wi-Fi.
Y con esto ya damos por terminado este programa. Hoy yo creo que nos hemos vuelto a portar bien, no nos hemos pasado de la hora, un poquito de la hora, nos pasaremos. Ha sido un placer el estar aquí otra vez con Germán. Esto ya se está convirtiendo en algo habitual, Germán. Sí. Me gusta que vengáis aquí por el programa y que al final, pues bueno, aquí estamos, tanto yo como Germán, como José, dispuestos a seguir adelante. Sé de buena tinta, porque me lo decís y me lo hacéis llegar a través de los diferentes comentarios en las diferentes plataformas de podcast, que os gusta mucho lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y el esfuerzo que le estamos dedicando a todo este proyecto. Así que muchas gracias. Lo único que necesitamos es que más valoraciones para intentar llegar a más gente, que haya más gente dentro del movimiento maker para que sean los adeptos de esta secta del SAP y que al final, pues bueno, la gente que prueba, que cata el movimiento maker, que cata Arduino, que cata SP, al final se engancha. Es cierto que una vez que ya te metes es complicado salir, pero bueno, aquí estamos nosotros para facilitaros toda esa tarea de aprendizaje. Germán, muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Vale. Espero en el próximo programa también volverte a tener con José. Sí, por supuesto, y gracias a ti, Luis. Y nada, a todos vosotros, lo dicho, queréis contactar con nosotros, lo puedes hacer conmigo en Twitter, @programarfacilc, con Germán en Twitter, @gemac12, en Facebook, facebook.com/programarfacil.com. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Spreaker, en iVoox, en iTunes y en un montón de podcatcher y plataformas de podcast. Nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y ser felices.